con fines de diseño estructural de pavimentos. En esta sesión vamos a tratar sobre el valor de diseño, ¿no? En la primera parte de este tema, que es suelo de subrasante, habíamos visto pues conceptos básicos y las normas, ¿no? Y habría que de repente ir recordar a manera de repaso que en cuanto a las normas para el estudio de mecánica de suelos, o en un estudio o expediente técnico de una vía, teníamos que considerar las normas. Primero, la norma técnica. La norma técnica CE 010, ¿no? Norma técnica CE 010 para el caso de pavimentos urbanos. También teníamos que ver la norma, el manual de carreteras del MTC para el caso de las vías que están fuera del radio urbano. Y explícitamente la norma técnica E050, que era la que regulaba específicamente el estudio de mecánica de suelos. Entonces, estas tres normas se tenían que aplicar en nuestro país, ¿no? Y eso es lo que habíamos hablado en la clase anterior. Ahora vamos a hablar sobre valor de diseño. El valor de diseño se refiere al parámetro mecánico que va a representar a toda la subestructura con el cual se va a diseñar el pavimento. Ese parámetro mecánico es una propiedad mecánica, pero de un conjunto, de una subestructura como la conocemos, y que está compuesta por diversos elementos, ¿no? Desde la capa de suelo natural compactado, que es parte de la subrasante, y viene, si estamos en una sección en relleno, por ejemplo, el terraplén. Cada una de estas partes, tanto la capa de suelo natural compactado, el terraplén que termina con la corona del terraplén a nivel de subrasante, tienen propiedades físicas y propiedades mecánicas. Cada uno de estos suelos tienen sus propiedades físicas y mecánicas. A nosotros nos interesa saber las propiedades mecánicas de estos componentes para poder estimar un valor de diseño de esa subestructura que se conoce como valor de diseño de la subrasante. Entonces, según la metodología de diseño, las más actuales como la más actual, el MEPDG, o AASHTO 93, que es la más utilizada, pero no es la más actual, ¿no? La más utilizada en cuanto a diseño de estructuras de pavimento, pues utilizan ambas las propiedades siguientes para lo que es diseño estructural, ¿no? A nivel de subrasante, lo que nosotros necesitamos, según AASHTO 93 o según el método empírico mecanicista, es, para el caso de pavimentos flexibles, el módulo resiliente. Entonces, MR es el módulo de resiliencia, ¿no? Módulo de resiliencia. Y en el caso de pavimentos rígidos, el parámetro mecánico, la propiedad mecánica, es el módulo de reacción. El módulo de reacción K, o coeficiente de balasto. Para estimar estos parámetros, existe pues la necesidad de
hacer ensayos de módulo resiliencia. Pero como ya habíamos visto en las clases anteriores, ocurre que en nuestro país no tenemos el equipo de laboratorio necesario para efectuar estos ensayos. Entonces, estamos obligados a utilizar un procedimiento alternativo al uso de un triaxial cíclico. Este procedimiento alternativo es utilizar correlaciones con ensayos que sí podemos ejecutar, en este caso en nuestro país, ¿no? Entonces, hay unas correlaciones bastante difundidas de módulo resiliente con el CBR para el caso de pavimentos flexibles y módulo de reacción correlacionado con el CBR también, ¿no? Y estas correlaciones están mencionadas, están pues incluidas en el manual de carreteras del MTC. De esa forma podemos obtener los módulos resilientes o módulos de reacción para diseñar los pavimentos, ¿no? Sean flexibles o rígidos. Vamos a ver lo siguiente ahora. Para determinar el valor de diseño, pues tenemos que ver un primer problema. El problema que representa que la subrasante sea un componente compuesto, ¿no? La subrasante está compuesto por varias partes. Entonces, eso hace pues complejo el problema en realidad. Entonces, la primera complejidad que vamos a explicar es el caso cuando la subrasante varía en el sentido vertical. Muy bien. Cerramos asistencia. El día de hoy han asistido 59 estudiantes. Muy bien, continuemos con nuestra clase. Entonces decíamos que en el sentido vertical, la subestructura de un pavimento es compuesta. Es decir, la subrasante es compuesta. Esa composición puede ser, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Hagamos de cuenta que tenemos una progresiva 5 más 750, en el que tenemos nuestro nivel de subrasante, representado por esa línea roja, y tenemos el nivel de terreno natural en color verde. Como sabemos, y como dice el manual de carreteras y también establecido en las EG 2013 del Ministerio de Transportes, cuando tenemos, en este caso, una sección en relleno, esto es una sección en relleno porque el nivel de subrasante está por encima del nivel de terreno. Entonces, para llegar al nivel de subrasante tenemos que rellenar. Por eso se dice sección en relleno. Y sabemos que el nivel del terreno natural muchas veces, o digamos la mayoría de veces, presenta pues vegetación, ¿no? Y esa vegetación se tiene que eliminar. Entonces, si tuviera acá alguna diferencia de cotas, por decir 1 metro, 80 o 1,20 m, lo que tenemos que hacer es que en realidad lo que hay que rellenar es un poco más, ¿no? Mínimamente se tiene que cortar, pues, aquí, ¿no? Tenemos que cortar por lo menos unos 30 centímetros, eliminando la materia orgánica. Se tiene que cortar esto porque está lleno de materia orgánica. Entonces, el nivel del terreno va, digamos, a ser disminuido, digamos, ¿no? Entonces, lo que va a quedar finalmente es
terreno preparado para poder empezar a construir. Estos 30 centímetros que hemos cortado, aquí estamos asumiendo que tenemos 30, ¿no? Vamos a ponerle ahí 0.30 metros o 30 centímetros. Estos 0.30 estaban llenos de materia orgánica que no puede estar en ese sitio cuando vayamos a colocar los rellenos, porque la materia orgánica se descompone y la descomposición genera vacíos en ese relleno y vacíos que después ocasionan asentamientos, depresiones en el nivel de subrasante y consecuentemente también en el nivel de rasante. Entonces esa materia orgánica tiene que ser eliminada de la zona de la subrasante o digamos, el ancho donde se construye la subrasante, ¿no? En todo ese ancho se tiene que eliminar. Una vez eliminado, recién tenemos aquí una plataforma para poder trabajar. ¿Y qué dice la norma? Estamos haciendo un repaso rápido. Si es que tenemos aquí la superficie del terreno natural cortado, no podemos inmediatamente colocar las capas de relleno. Lo que tenemos que hacer es escarificar 15 centímetros. Se tiene que escarificar 15 centímetros. De tal forma que una vez escarificado, removido, cortado, ¿no? 15 centímetros con el ripper de una motoniveladora, se procede a conformar y compactar con los rodillos normales que conocemos o dependiendo del tipo de suelo que se tenga, probablemente se tenga que utilizar algún otro tipo. Pero normalmente son los rodillos lisos vibratorios. Esos rodillos, que son de 7, 9 toneladas, compactan en realidad 30 centímetros como máximo, ¿no? Entonces, lo que nos dice la norma es que escarificamos 15 centímetros o 150 milímetros y se compacta 30, los 30 superiores. Quiere decir que en realidad aquí vamos a tener una capa de suelo compactado, pero del suelo natural. Ahí no se ha hecho, en este caso, o sea, es un ejemplo, un caso simple, digamos, en donde se está utilizando el mismo suelo. Pero ¿qué tal si acá encontráramos suelos altamente plásticos? Probablemente no podamos hacer esto, ¿no? Tendríamos que de repente mejorar el suelo, hacer una mezcla, retirar ese suelo y poner otro, es decir, hay tantos procedimientos que podríamos hacer, ¿no? Pero si es que es un suelo que, digamos, no va a prestar o no va a dar mayores problemas, entonces se escarifica y luego se compacta. Y tendríamos ahí 30 centímetros de suelo natural compactado. A partir de estos 30 centímetros de suelo natural compactado, empezamos a hacer nuestro terraplén ahora, ¿no? Pero hay que considerar lo siguiente, que aquí tenemos la primera capa, ¿no? Esta es nuestra primera capa, le voy a poner el número 1, y este es el suelo natural compactado. Esa es la primera capa, digamos, de la subrasante, ¿no? Esa es la primera capa. Después viene una segunda capa que ya es parte del terraplén. Entonces, así trazamos nuestras capas. Lo voy a trazar con color amarillo para que se distingan. Aquí tendríamos nuestra primera capa de 30 centímetros de material suelto. Y compactados van a ser menos de 30, ¿no? 28, 27, dependiendo del suelo que esté compactando. Pero ahí tengo mi segunda capa. Esta es mi segunda capa. Y podríamos decir que es ya el cuerpo del terraplén. Estamos prescindiendo de la base. Se puede prescindir, o si es que las condiciones del suelo natural no son buenas, se puede colocar una base del terraplén, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos nuestro cuerpo del terraplén. En algunas circunstancias es necesario colocar un pedraplén y en algunas otras un enrocado, ¿no? Dependiendo de lo que se encuentre. Cuerpo
del terraplén. Empezamos con el cuerpo del terraplén. Esta es digamos, la segunda capa de la subrasante. Y seguimos haciendo las capas hasta llegar pues al nivel de subrasante, ¿no? Aquí vamos a tener otra capa. Esta sería la tercera capa. La capa 3 del cuerpo del terraplén. Y una capa más. Que vendría a ser una cuarta capa. Del terraplén. Y los 30 últimos los dejamos ya para trabajar, como dice también nuestra norma, se compactan en la corona del terraplén, que sería esta última capa, dos capas, ¿no? Una primera que tiene que ser de 15 centímetros y una segunda de otros 15 compactados y que hacen los 30 que me faltan para llegar al nivel de subrasante. Entonces aquí se hacen dos capas. Voy a hacer la línea punteada, ahí prácticamente hay dos capas, pero como son el mismo material y van a ser compactados con la misma densidad, entonces se puede considerar una sola capa. Entonces sería esa la quinta capa. Entonces miren cuántas capas, cuántos elementos conforman la subestructura o suelo de subrasante. Y cada uno de estos tiene una propiedad mecánica, es decir, un CBR o un módulo resiliente diferente. Vamos a ver ese asunto ahora. Aquí existe el suelo natural, esta es la capa superior del suelo natural, esta es la capita de suelo natural compactado, y su espesor también debe ser por norma de 30 centímetros. Y el resto de capas, bueno, 27 y tantos, ¿no? La última capa también debe ser por norma 0.30 como mínimo, pudiendo ser más, puede ser 40, 50, ¿no? Y recuerden que esta capa superior, la corona del terraplén, se compacta pues al 95% de la máxima densidad seca. El cuerpo del terraplén, que se construye en capas sucesivas de 30 centímetros, digamos compactados 27, 25 centímetros, se compactan al 90% de la máxima densidad seca. Y tenemos aquí la capa, de suelo natural compactado. ¿A qué densidad lo van a compactar? Pues la densidad de compactación es también de 90, la misma que de la base de un terraplén, de máxima densidad seca, ¿no? 90% de la máxima densidad seca. Y el suelo que está acá abajo no lo hemos enumerado, entonces le vamos a decir capa cero. Aquí tenemos una capa cero. ¿Qué cosa es la capa cero? Es el suelo natural, que es también componente de la subrasante, ¿no? O donde se construye la subrasante, esta es la fundación, perdón. Suelo natural. ¿Se compacta el suelo natural? No. El suelo natural no se compacta. Lo que se compacta son los 30 centímetros superiores del suelo natural, y al que estamos llamando suelo natural compactado. 30 centímetros. Entonces, ¿a qué densidad está este suelo natural? A densidad natural, ¿no? Esto está a densidad natural. Le vamos a poner así, ¿no? Densidad natural. No se ha compactado, está manteniendo su densidad. Cada uno de estos componentes tiene un valor de CBR o módulo resiliente. Cada uno de estos componentes. El suelo natural, tenemos que conocer su CBR, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Este suelo natural que vendría a ser desde esa línea hasta un fondo, pues hasta donde se encuentre roca fija, ¿no? Vamos a decir que aquí tenemos un primer valor. Vamos a hablar en términos de módulo resiliente. Aquí vamos a tener un módulo resiliente 1. El suelo natural compactado va a tener un módulo
resiliente 2. El cuerpo del terraplén, que es desde esta capa que está ya en la corona hasta este punto, es un suelo normalmente de préstamo, se trae de una cantera, se transporta de una cantera, y ahí voy a tener el módulo resiliente 3. Finalmente, la corona del terraplén voy a tener pues, a una densidad diferente, entonces su módulo resiliente también va a ser diferente. Puede ser el mismo material, pero al tener diferentes densidades, el módulo de resiliencia va a ser diferente. Entonces ahí vamos a tener un módulo resiliente 4. Entonces, en la progresiva, 5 más 750, en esta progresiva, las subrasantes, si tuviéramos un relleno, sería aproximadamente como estamos viendo acá. Es un ejemplo. Tendríamos o necesitaríamos 4 módulos resilientes para finalmente tener pues, un módulo resiliente representativo de toda esta composición, ¿no? De toda esta subestructura. De esa forma es que se tiene que pensar cuando diseñamos la subrasante. En este caso se diseña pues una subrasante porque es el diseñador de la estructura quien dice, en base al estudio de mecánica de suelos, sabe las propiedades del suelo natural, va a conocer cuánto, digamos, sería el módulo resiliente de ese suelo natural compactado, cuánto es el módulo de resiliencia del material, del suelo que vamos a utilizar en el terraplén, compactado al 90% de la máxima densidad seca, y cuánto sería el módulo resiliente de ese suelo compactado al 95% de su máxima densidad seca. Entonces, una vez que se tienen esos valores, calculamos el módulo resiliente compuesto. Ese módulo resiliente compuesto es igual, como habíamos visto en la fórmula de nuestro libro, módulo resiliente 4. No podemos empezar del 1, ¿no? Vamos a poner la fórmula general, módulo resiliente 1 más, por el módulo, el espesor, vamos a utilizar el término D para espesor, el espesor 1, eso elevado al cubo, más el módulo resiliente 2 por el espesor 2 elevado al cubo, más, y vamos a ponerle signos suspensivos porque continúa, puede haber más elementos. Eso sobre la sumatoria de cubos, ¿no? La sumatoria de cubos, de espesores. Esta es la fórmula general, ¿no? Es la que tenemos en el texto. En nuestros apuntes también están. Aquí está. Esta es la fórmula general para obtener el módulo resiliente compuesto. Finalmente, ¿no? La fórmula general. Muy bien, entonces, de esa forma es que se obtiene el valor, digamos, de diseño, el parámetro mecánico, característica mecánica también le podemos decir, de la subrasante en una progresiva, en donde se hayan hecho los estudios de mecánica de suelos, donde se haya hecho una calicata y en donde correspondía obtener propiedad mecánica. Resulta que ahora sabemos de que no podemos hacer el módulo resiliente, ¿verdad? En vez de módulo resiliente podríamos hacer otro ensayo, el CBR. Entonces, por correlación obtenemos módulos resilientes. Entonces aquí, entiéndase de que donde dice módulo de resiliencia 1, también podríamos tener CBR 1, ¿no? CBR 2 y así sucesivamente. Entonces, esta formulita que tenemos se puede transformar tranquilamente en esta otra, ¿no? En CBR compuesto, en esta progresiva, digamos, ¿no? Sería igual al CBR 1 por el espesor de la capa 1
más elevado al cubo, más CBR 2 por el espesor de la capa 2, más puntos suspensivos, y es de esa forma que tenemos nuestro CBR compuesto. En nuestro caso tenemos que hallar pues CBR compuesto porque no podemos determinar módulos resilientes, ¿no? Así de complejo es este asunto. Eso es lo que tenemos que hacer para poder obtener un resiliente o un CBR compuesto en una progresiva en donde se hayan hecho los ensayos de CBR. Si se tienen dos estratos naturales, tres estratos naturales, de esos dos estratos se tiene que determinar su CBR también, ¿no? Es bastante complejo, jóvenes, no es algo muy, digamos, fácil que digamos, ¿no? Hay que entender la norma, hay que interpretarla, y este es un ejemplo justamente interpretando la norma que ya hemos conocido, ¿no? Ya desde el inicio de clase hemos hablado de la norma, recuerden en la introducción hablamos de esto, y ahora ya lo estamos haciendo un poco más detenido, más detallado, y vamos a pronto a empezar a hacer también ejercicios prácticos para que se logre su dominio. Entonces, si tienen ustedes dudas, tienen que preguntar, jóvenes, ¿ya? Pregunten si hay alguna duda con respecto a esto que estamos tratando. Ahora, de esa forma obtenemos el CBR compuesto o módulo resiliente compuesto en una progresiva. Ahora, en una carretera se tiene lo siguiente. Aquí tengo una poligonal abierta, un tramo de carretera. Ustedes saben que en este tramo de carretera pues tenemos que hacer el diseño en planta en donde se definen las tangentes y se definen las curvas horizontales, ¿no? Diseñamos las curvas horizontales, definimos los PIs, PCs, ¿no? PCs, PIs y PTs, y finalmente las progresivas en cada estaca, cada 20 metros, en curvas cada 10 metros normalmente, según nuestras normas, ¿verdad? Entonces, esta es una poligonal abierta, una carretera en planta, un tramo de carretera, ¿no? Aquí tendremos pues unos 5 o 10 kilómetros de realmente, es un ejemplo. Entonces, en este eje de carretera, por norma, sabemos que tenemos pues que hacer calicatas, ¿no? Tengo que hacer calicatas según el MTC, dependiendo del tipo de carretera, haré pues una, dos, tres, cada kilómetro por cada vía, ¿no? Es lo que nos dice la norma del MTC, ¿no? Entonces aquí podríamos tener una calicata 1, calicata o pozo, ¿verdad? Calicata 2, una calicata 3, una calicata 4, 5, aquí tenemos una zanja, ¿no? Una zanja 1 se puede decir, calicatas, perdón, esta es otra zanja. Las zanjas también sirven para tomar muestras en lugar de los pozos, ¿no? Los pozos normalmente se excavan con personal obrero y las zanjas con retroexcavadora, es más rápido, más práctico, ¿no? Entonces también se pueden tener zanjas. Zanja 2, y acá hay una calicata, le llaman calicata 6, calicata 7, calicata 8, y así, ¿no? Y así se puede tener, pues en un tramo de carretera se tienen los puntos donde hemos hecho pozos, o zanjas, o perforaciones. Aquí estoy cometiendo un error. Las calicatas se están representando por el círculo y la cruz, ¿no? Pero en este caso un punto y un círculo hace referencia a una perforación. Vamos a hacer de cuenta que en ese lugar tenemos pues un corte probablemente y ahí tenemos que hacer una perforación. Perforación 1, perforación 2. Fíjense, ¿no? Calicatas, zanjas, perforaciones son lo que componen pues un estudio
de mecánica de suelos, ¿no? Esta sería la calicata 6 y calicata 7, o pozo 7, ¿no? Entonces ahí tenemos perforaciones y calicatas. Una vez que se tienen estos valores, claro, en algunas de estas, o probablemente en estas, tengamos valores de CBR en esas calicatas. Probablemente entre calicata y calicata se hagan pues algunos otros estudios, ¿no? Una forma de saber qué cosa hay, por ejemplo, es hacer perforaciones con posteadora, por ejemplo, ¿no? Las posteadoras son unas herramientas manuales que permiten conocer qué suelos se tienen hasta profundidades de 2 metros tranquilamente, ¿no? Con una posteadora. Entonces, con esas posteadoras se conocen las propiedades de los suelos intermedios entre una progresiva y otra. Y estas que están marcadas, hagamos de cuenta que nos van a dar ya información con el CBR o el módulo resiliente, ¿no? Del suelo. Entonces, una vez que se tienen esos valores de CBR o módulo resiliente, pues con esos valores, ¿no? De CBR o módulo de resiliencia, con estos valores, lo que se hace es utilizar el método de diferencias acumuladas. Diferencias acumuladas, y con ese método de diferencias acumuladas, lo que logramos son las secciones homogéneas de diseño. Secciones homogéneas de diseño, o también se le puede decir tramos de diseño, tramos homogéneos de diseño, ¿no? Y ese término, sección homogénea, está en nuestra norma. Ustedes cuando hayan leído la norma seguro que han encontrado sección homogénea, y si es que no se toma atención y si no se conoce la teoría, pues no entenderían todos qué cosa significa. Ahora sí, ¿no? Ahora sí ya ustedes saben qué cosa es una sección homogénea de diseño. Es en donde, por el método de diferencias acumuladas, se pueden agrupar de acuerdo a las propiedades mecánicas que tengan esos suelos, se agrupan, digamos, valores similares. Cuando tenemos una carretera de 50 kilómetros a más, esto se hace muy complejo y las propiedades que se tienen en una progresiva también incrementa la complejidad. Entonces requiere utilizar una técnica para poder sectorizar el tramo. Esa técnica se conoce como diferencias acumuladas o método de diferencias acumuladas, y que permite establecer secciones homogéneas de diseño, como están aquí marcadas con estas líneas punteadas amarillas, y que podríamos nosotros decir finalmente que aquí tenemos nuestro tramo 1 de diseño, el tramo 2 aquí, el tramo 3, y así podríamos tener más tramos, ¿no? Normalmente en una carretera se tienen 5 o 8 tramos de diseño. Cada tramo de diseño va a tener un módulo resiliente compuesto y de diseño, pues, ¿no? Vamos a poner de diseño. 1, módulo resiliente, acá estoy utilizando mal el símbolo, M sub R, ¿no? M sub R. Aquí tendríamos un módulo resiliente de diseño. Le voy a poner una D de diseño y 1 le voy a llamar. Aquí tenemos un módulo resiliente de diseño del segundo tramo y un módulo resiliente de diseño del tercer tramo. Y recién, ¿no? Cuando llegamos a estos valores,
Cuando llegamos a estos valores, recién hemos terminado el trabajo. Es decir, ya tenemos valores de diseño del suelo desufrasante para cada sección homogénea o tramo en que ha sido sectorizada la vía. Todo eso es lo que tenemos que desarrollar en esta clase, la clase del día miércoles, y probablemente nos vaya a llevar una clase más para que quede pues claro y que no hayan dudas, ¿no? Bien, eso es un recorrido rápido de lo que tenemos que hacer en esta sesión. Si existiese alguna pregunta, ya hubieran puesto en el chat, ¿verdad? No hay preguntas. ¿Están ahí, verdad? ¿O estoy hablando solito? No, hay 63 participantes. Creo que están muy calladitos. Bueno, a ver, adelante, Frank. Ya hay una consulta por ahí. Adelante, Frank. Buenas tardes, ingeniero. Hola. Mi consulta sería, ya el módulo resiliente ya se puede obtener por laboratorio y el CBR por laboratorio. Mi pregunta sería, ¿cómo es que controlamos o verificamos que el CBR se da en el campo? ¿Cómo controlamos el Correcto. CBR? Correcto, Varía al correcto. 95 o 90%. Muy buena pregunta. Te felicito, Frank. Es la forma de preguntar, ¿no? ¿Y cómo obtengo el CBR, digamos, en el campo? Porque ahí no tenemos, pues, el ensayo de CBR, se utiliza en laboratorio, ¿verdad? Pero no, el ensayo CBR se tiene en tres modalidades. CBR de campo, precisamente, y se obtiene en campo. El CBR de laboratorio, y es un equipo que está en el laboratorio, y un CBR en laboratorio, pero con muestra inalterada. Esos tres ensayos se pueden hacer con el CBR. Entonces aquí, cuando necesitamos el CBR, digamos, de este suelo natural y de este suelo natural compactado, tenemos que hacer pues el CBR de campo, ¿no? Ahorita vamos a ver en la imagen, en los apuntes, ustedes tienen cómo es el CBR de campo. Se utiliza un camión para reacción y un aparato donde hay un pistón de CBR para hincar, similar al que se utiliza en el laboratorio, pero especialmente diseñado para ser utilizado en campo. Entonces, de esa forma se ejecutan esos ensayos, ¿no? Si nos remitimos a este ejemplo, aquí, los CBRs de este suelo natural y de este suelo natural compactado tienen que ser obtenidos en campo. El CBR de este cuerpo del terraplén se obtiene en el laboratorio, y el CBR de esta corona, de la corona o capa subrasante, se obtiene en laboratorio, ¿no? Acá vamos a poner corona. Corona del terraplén. ¿Y cómo se hace si tuviéramos el triaxial cíclico en laboratorio, por decir, ¿no? Tenemos el triaxial cíclico. Lo que se hace es obtener muestras inalteradas. Se toman muestras inalteradas, eso se lleva al laboratorio y se obtiene módulo resiliente del suelo natural. La muestra del suelo natural compactado a la densidad del 90% se remoldea en laboratorio y se obtiene el módulo resiliente de ese suelo natural compactado. Y los módulos resilientes para el suelo o los suelos del cuerpo del terraplén se ensayan en laboratorio, se remoldean y se ensaya el módulo resiliente, así como también para la corona, ¿no? De esa forma es que se obtienen esos valores. ¿Eso aclara tu duda, Frank? Sí. ¿Una consulta más puedo pedir? Sí, adelante. ¿Y por qué lo calculamos al 95% y al 90% en la corona y en el cuerpo de terraplén? Correcto. Esa también es una buena pregunta, que me da a entender de que te has olvidado lo que has leído en las primeras clases y lo que también hemos explicado en las primeras clases, ¿no? Las EG 2013 establecen que el porcentaje mínimo de compactación del cuerpo del terraplén, la base y cuerpo del terraplén, es 90%. Y el
porcentaje de compactación o la densidad mínima a la que debes de llegar, el porcentaje de compactación, pues, ¿no? Que debes de llegar en la corona es del 95%. Tienes que recordar la formulita del porcentaje de compactación, que lo voy a anotar aquí. El porcentaje de compactación es igual a la densidad seca de campo sobre la densidad seca de laboratorio. Esto por 100. De esa forma se obtiene el porcentaje de compactación. Ahora, la densidad seca de campo, ¿cómo determinas la densidad seca de campo? Con el cono de arena. ¿Recuerdas el ensayo de cono de arena? Con el que podemos obtener densidad de campo, ¿verdad? Con el cono de arena. ¿Y qué cosa es la densidad seca de laboratorio? Es la máxima densidad seca. ¿Cómo es eso? La máxima densidad seca, la densidad seca de laboratorio, es la que obtienes pues con el ensayo Proctor. Esta es la densidad Proctor y esta es la de campo. El cociente de ellos nos da el porcentaje de compactación multiplicado por 100 porcentaje. Entonces, las especificaciones técnicas para construcción de carreteras nos dicen que la base y el cuerpo del terraplén se compactan hasta como mínimo al 90% de la máxima densidad seca. Y la corona al 95% de la máxima densidad seca como mínimo. Entonces, si te están normando, si tú fueras constructor y tienes la especificación técnica con la que tienes que ejecutar la obra, y te dice mínimo 90% y 95% mínimo la corona del terraplén, ¿a qué porcentaje vas a compactar tú? ¿Compactarías al 100%? Siempre vas a procurar como contratista compactar al mínimo, porque eso representa menos costo, menos tiempo. Siempre el contratista va a hacer el mínimo. Por eso la norma te establece mínimos en cuanto a calidad, ¿no? El mínimo de calidad, el mínimo de compactación en terraplén, base y cuerpo de terraplén, 90%, te dice así. Y el mínimo de compactación en la corona del terraplén, 95%. Y el mínimo de compactación en las capas estructurales, 100% de la máxima densidad seca. Son los mínimos que establece la norma. Entonces, si la norma te dice la compactación de la corona del terraplén es a un mínimo del 95% de la máxima densidad seca, el CBR que vas a determinar de ese suelo, que va a estar en la corona del terraplén, también tiene que ser el CBR al 95% de la máxima densidad seca de ese suelo. Y el suelo que vas a colocar en el cuerpo del terraplén, tienes que calcular su CBR, pero al 90% de la máxima densidad seca también. Entonces, aquí estamos hablando de compactación. Este 95, 90 que ves es compactación, pero también nos sirve posteriormente para calcular el CBR. Todavía no hemos hecho esa teoría, ¿no? El CBR es una propiedad de los suelos que varía con la densidad de los suelos. Y no solo con la densidad, varía con la humedad. A mayor humedad, menor CBR. A mayor densidad, mayor CBR, ¿no? Existen esas relaciones. Pero tiene que ver con la norma. Y todo esto que estamos hablando, jóvenes, es pan de cada día en una obra vial, ¿no? Si te vas a hacer prácticas, si vas a ir a ejecutar una obra o como asistente y como practicante, estar en una obra vial, esto que estamos hablando es, digamos, lo normal. Es así como hablar de resistencia a la compresión en un concreto cuando estamos en una edificación, por ejemplo, ¿no? Pero en vías, esto es pan de cada día y esto es lo que tienen que conocer todos, ¿no? El supervisor, el residente, los asistentes, todo el mundo tiene que hablar este mismo lenguaje. Laboratorio, ¿no? ¿Se entiende, Frank? ¿Tienes alguna pregunta más? Sí, ingeniero, una pregunta más. Adelante. La humedad influye en la compactación. En caso de un clima húmedo, y debido a este clima húmedo no se puede llegar al 95%, y capaz llega al 90%. ¿Es aceptable o sí tengo que llegar al 95%? ¿En una zona, qué dices? ¿En una zona húmeda? Húmeda, climática, o sí, donde una zona lluvia, algo así. Claro, claro. Claro, tienes razón, ¿no? Y eso es un problema para los ingenieros, ¿no? Hay zonas en nuestro país en donde se tienen pues precipitaciones pluviales constantemente y toda la vida pues los suelos están
sobresaturados, ¿no? Es decir, para compactar un suelo al 90%, al 95%, estos suelos tienen que estar con humedad óptima, ¿no? Para compactar, recuerden, el suelo tiene que tener humedad óptima. Y la humedad óptima en un suelo, digamos, para terraplenes, para coronas de un terraplén, puede fluctuar, por decir, entre 9, 10, hasta 12, 13, quién sabe, 14% probablemente, ¿no? Humedad óptima. Pero hay zonas en el país en donde la humedad de los suelos no baja, pues, de, digamos, de 15, 17 o más por ciento, ¿no? No baja. Entonces, ¿qué hacemos? Y esa me parece que es la pregunta que está haciendo su compañero Frank, ¿no? Y me imagino que ha leído y por eso es que también pregunta, ¿no? Justamente, cuando uno lee, pregunta y quiere saber más, y eso es lo que se felicita, ¿no? Entonces, muy bien, Frank. Cuando ocurre ello, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues no vas a ponerte a secar el suelo, ¿no? No hay forma de secar el suelo, y lo que manifiestan los entendidos en la materia sobre este punto es que nuestras normas pues no contemplan esa realidad, ¿no? No está contemplada esa realidad en nuestras normas. En el manual de carreteras no hay ese caso en donde los suelos, sea suelo natural o quizás los suelos que utilice para mi terraplén, pues si está constantemente lloviendo, estos van a estar siempre sobresaturados. Y en ese caso, ¿qué hago? Es lo que está preguntando su compañero. Primero, la norma no lo contempla. Segundo, se tiene que recurrir a procedimientos de estabilización, sea por mezcla, sea utilizando aditivos. ¿Qué se puede utilizar como aditivos? Se puede utilizar cal, se puede utilizar cemento u otros métodos de tratamiento de suelos insuficientes o suelos de subrasante pobre, ¿no? Se utilizan métodos, por ejemplo, de densificación por precarga, utilizar geotextiles, ¿no? Geosintéticos, entre otras técnicas más. Pero en realidad, nuestro manual, nuestra norma, no contempla esa realidad. Entonces, ese es un problema serio para los ingenieros cuando vamos a construir en selva, en ceja de selva, y en donde se va a tener ese problema, ¿no? La teoría, pues muy alegremente te dice compacta al 95% de la máxima densidad seca, y para hacer esa compactación necesitas humedad óptima, pero vas a tener en campo siempre una humedad por sobre el óptimo. Entonces hay técnicas de diseño de compactación, muy diferente al diseño de subrasante, diseño de pavimento, sino diseño de compactación de suelos. Entonces ya tenemos que entrar ya a otra teoría, ¿no? El diseño de compactación de suelos nos permite obtener la densidad que nos planteen, digamos, en una especificación, pero ya no dependiendo de humedad óptima. Podemos trabajar con otro factor que es la energía de compactación, pese a tener, digamos, una humedad mayor. Y si es que eso no se puede, o si la naturaleza del suelo hace difícil aplicar esa técnica, siempre va a quedar, digamos, disponible la técnica de estabilización con algún químico, que es lo que se utiliza normalmente en la realidad. Y es lo que están haciendo ahora, ¿no? En nuestras carreteras en selva se utilizan, pues, aditivos para estabilizar los suelos y poderlos compactar a la densidad que se pide en condiciones extremas. ¿Con eso respondí a tu pregunta, Frank? Sí, ingeniero, muchas gracias. Correcto. Muy bien. Entonces, con ello hemos explicado, digamos, algunos aspectos relacionados a las subrasantes, y ahora vamos a pasar a ver ya la parte, bueno, del cálculo, pero antes todavía falta hablar un poquito de teoría. Vamos a hablar de módulo resiliente. El módulo resiliente es una propiedad mecánica de los suelos y que en realidad es el módulo elástico, pero determinado con un esfuerzo desviador cíclico, no estático como el caso del triaxial normal que conocemos, ¿no? En este caso, es el mismo ensayo triaxial. El espécimen tiene las mismas dimensiones. Se somete al espécimen a una fuerza de confinamiento, sigma 3, se le dice normalmente, ¿no? Y a un esfuerzo desviador, sigma 1, el esfuerzo axial. La diferencia está en que ese esfuerzo axial en
ensayo triaxial normal, triaxial estático le podríamos decir, es una carga que se distribuye en una plaquita que se aplica pues al espécimen en el triaxial, ¿verdad? Es una carga estática en el módulo elástico normal, pero en el módulo elástico, digamos, dinámico o cíclico y que se conoce como módulo resiliente, esa carga axial son pulsaciones de esfuerzo. Es una carga que se aplica de esta forma, con pulsos, ¿no? Fracción de segundo dura cada pulso y el suelito se expone pues a 100, 1000, miles de ciclos en donde se observa su comportamiento esfuerzo-deformación, igual que en el caso de un triaxial, ¿no? Ahí vamos a tomar en cuenta esfuerzo en el eje de y deformación en el eje de las X. Y como ustedes saben, pues ahí el suelito va a sufrir pues por los esfuerzos y va a sufrir una deformación, ¿verdad? Entonces, normalmente, estos suelos exhiben un comportamiento elástico al inicio. Entonces, lo que se va a observar en un ensayo de módulo resiliente es de que el suelo, al momento de ser aplicado a los esfuerzos, se va deformando de esa forma, ¿no? Entonces, aquí cada esfuerzo que se ha aplicado ha deformado la muestrita. Recuerden que estamos hablando de un triaxial. En un triaxial tú tienes lo siguiente. Tienes pues el suelito, ahí está el espécimen de suelo. Este es mi suelo. Vamos a rellenar un poquito con más cuidado. Este es mi suelito, al que se le aplica un esfuerzo desfiador, le vamos a llamar esfuerzo 1, y los esfuerzos confinantes. Este esfuerzo confinante es sigma 2, sigma 3, ¿verdad? En este caso, pues es alrededor del espécimen. Ese es el esfuerzo confinante. Entonces, al aplicar esta carga que se distribuye en una placa que se coloca en la parte superior del espécimen, hay una plaquita, ¿no? Una placa de acero. Ustedes han visto el ensayo triaxial en laboratorio. Esa carga que se aplica a la placa se hace una fuerza distribuida, es decir, se hace una presión, se conoce como esfuerzo. Sigma representa siempre esfuerzo, ¿no? Unidad de fuerza sobre área, el área de la placa en este caso. Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionarle este sigma 1 al suelito? Va a ocasionar pues de que se deforme. En este caso va a variar su longitud, ¿no? Entonces, este parte pues con una longitud, digamos, L, y al finalizar el ensayo, lo que va a ocurrir es que va a variar esa longitud, un delta L, ¿verdad? Entonces, a esto le llamamos deformación, y esta es deformación unitaria. Recuerden que deformación unitaria es igual a ese delta L, lo que se ha deformado entre la longitud inicial, ¿verdad? Entonces, delta L se mide en unidades de longitud, L también en unidades de longitud, entonces la deformación es adimensional, deformación unitaria, adimensional, y esa es la que está representada acá en el eje de abscisas. Bien, en el ensayo triaxial estático se aplica la carga y viene y llega el momento de la falla. Puede fallar por deformación o falla por rotura la muestra. Eso es en el ensayo triaxial estático. En el triaxial cíclico, que es para determinar el módulo resiliente, la cosa no termina aquí. Lo que ocurre es que una vez que se carga, o sea, se aplican los esfuerzos, se aplica un ciclo, el pistón al bajar aplica el esfuerzo y se deforma el suelo. Pero el pistón sube, ¿verdad? Para hacer el otro ciclo. Entonces, ¿qué ocurre cuando sube? Lo que ocurre es de que la muestra, pues también ya, de alguna forma recupera su forma. Pero ocurre lo siguiente, que recupera
pero queda una deformación permanente, no llega al inicio. Y se aplica otro ciclo, se obtiene esto. Y se recupera, pero hay una deformación que se va acumulando. Todo esto, esta es una deformación acumulada, ya, ¿no? Eso es una deformación acumulada, no recuperable. Deformación no recuperable. Se aplica otro ciclo y así. Pero ocurre que en cierto momento, en cierto ciclo, se aplica y hay un momento en que se aplica tantas veces que ocurre lo siguiente. Que la muestra se empieza a estabilizar, empieza a exhibir un comportamiento resiliente. Es decir, en un punto tal que se aplican los ciclos y empieza a ver esto. Entonces aquí lo que se va a tener es lo siguiente. Esta longitud se le llama, a esa longitud se le llama deformación recuperable. Y a este esfuerzo desviador, el esfuerzo desviador para una deformación recuperable. Y el módulo resiliente es igual a ese esfuerzo desviador sobre la deformación recuperable. Eso es el módulo resiliente. Entonces, primer ciclo, cesa el esfuerzo, la muestra pues se recupera, pero no llega a ser como estaba originalmente. Hay una deformación que se ha acumulado. Se aplica un segundo ciclo, la muestra también recupera algo, pero tampoco llega a la anterior, sigue acumulándose la deformación. Hasta que en cierto punto, en varios ciclos, no puede ser 100, 500, 1000 ciclos, hay un momento en que se estabiliza. Es decir, se aplica el esfuerzo y la muestra se recupera y se obtiene este comportamiento. Ese momento el suelo se está comportando de forma elástica con una deformación recuperable. Entonces, en ese momento puedo determinar el módulo resiliente de ese material con esta forma. Bueno, eso es lo que ocurre pues, en un ensayo de módulo resiliente y eso es lo que ustedes pueden también corroborar en la teoría, ¿no? Aquí, justamente. Aquí hay un gráfico un poco más cuidadoso. A ver, perdón. Acá está. Ahí está, ¿ven? Deformación, strain es deformación, ¿verdad? Esfuerzo, estrés, deformación, se aplica. Al cabo de varios ciclos se obtiene esto de acá, ¿no? Entonces el módulo resiliente es el esfuerzo desviador entre esa deformación recuperable. En ese momento, esa muestra se está comportando de forma elástica. Se aplica un esfuerzo, cesa el esfuerzo y la deformación desaparece, ¿no? Entonces, el comportamiento es elástico. Eso es lo que se hace en un ensayo triaxial cíclico. De esa forma se obtiene el módulo resiliente. Bien, es necesario que ustedes hagan un repaso de cómo se obtiene la relación de Poisson, que es un parámetro que vamos a utilizar bastante en la siguiente unidad. La relación de Poisson, aquí está para los que se han olvidado. Aquí se está determinando el módulo resiliente y aquí nos explican la relación de Poisson, ¿no? Cuando se somete a un esfuerzo desviador el espécimen, esta es la muestra de suelo, se somete a un esfuerzo, se obtiene o se va a tener en la muestra una deformación longitudinal. L, que es la longitud, que es la altura, va a disminuir y vamos a tener ahí un delta L. Delta L medios en la parte superior y delta L medios en la parte inferior. Pero no solo ocurre una deformación longitudinal, también ocurre una deformación transversal, ¿no? En el diámetro, digamos una deformación diametral. Entonces, inicialmente se tiene un diámetro D, pero después de aplicada la carga, vamos a tener un delta
D. A cada lado, delta D medios, ¿no? ¿De acuerdo? Y la relación de Poisson no es otra cosa que la relación de la deformación diametral sobre la deformación longitudinal. Y aquí es igual la deformación diametral, aquí está, ¿no? Deformación diametral es igual a delta D sobre el diámetro, es decir, lo que ha variado delta o el diámetro entre su diámetro original. De esa forma se obtiene la deformación diametral unitaria. Igualmente la deformación longitudinal unitaria con delta L sobre L, que ya habíamos visto, la deformación unitaria, ¿verdad? La relación o el cociente de delta o de la deformación diametral entre la deformación longitudinal es lo que conocemos como relación de Poisson. ¿De acuerdo? Entonces, esto hay que tomar en cuenta y hay que entenderlo, y con eso ustedes ya saben de lo que se trata cuando hablamos de módulo resiliente y cuando hablamos de relación de Poisson. Estos parámetros se determinan en laboratorio, en el mismo ensayo triaxial cíclico o en uno similar, se pueden determinar estos dos parámetros. Muy bien. Eso en cuanto al módulo resiliente. Hay otra propiedad que tenemos que conocer, que es el módulo de reacción, que habíamos dicho es la propiedad mecánica de la subrasante para el caso de diseño de pavimentos rígidos. Ojo, en pavimentos flexibles, la propiedad mecánica de la subrasante es módulo resiliente. Para pavimentos rígidos, la propiedad de diseño de la subrasante es módulo de reacción. Se simboliza por K. El módulo de reacción se obtiene con una ecuación que es el esfuerzo aplicado sobre una deformación. El esfuerzo aplicado al suelo a través de una placa rígida, ¿no? Este es el esfuerzo obtenido en el ensayo de placa de carga, que dividido por la deformación que ocurre con esa placa, con la carga que se aplica en la placa, nos da pues un módulo de reacción, ¿no? Las unidades en las que se expresan este módulo de reacción, recuerden, esfuerzo es en pascales, ¿verdad? Kilopascal, megapascal normalmente, vamos a anotar, megapascal es la unidad que se utiliza normalmente, sobre esta deformación que es en milímetros. Esas son sus unidades, digamos, normales, ¿no? Si trabajáramos en kilos por centímetro, en la unidad de MKS, digamos, ¿no? Kilogramo por metro o kilogramo por centímetro, entonces la unidad que se utiliza es kilogramo, o perdón, sí, kilogramo por centímetro cuadrado por centímetro. Y sabemos que esto, pues, si queremos escribirlo directamente, es kilogramo por centímetro cúbico. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando uno lee kilogramo por centímetro cúbico, puede confundir y decir, ah, esto es densidad. Pues no es densidad, ¿no? Kilos por centímetro cúbico, gramo por centímetro cúbico, recuerda. Entonces, no es densidad. Cuando hablamos de módulo de reacción o módulo de balasto, coeficiente de balasto, estamos hablando de esfuerzo sobre longitud, esfuerzo sobre deformación en unidades de longitud. En unidades inglesas la cosa es un poquito más, digamos, de detalle, hay que cuidar, ¿no? El esfuerzo en unidades inglesas es el PSI, ¿verdad? ¿Qué cosa es un PSI? PSI por pulgada, ¿no? ¿Qué es un PSI? Es libra por pulgada al cuadrado. Eso sobre pulgada, ¿cuánto es? Libra por pulgada cúbica. ¿De acuerdo? Recuerden siempre entonces, PSI. Pound square
inch, ¿no? De ahí proviene PSI. Y aquí, este caso, que es libra por pulgada cúbica, se conoce como PSI y se refiere a libra por pulgada al cúbico. Claro, hay que considerar eso, ¿ya? Entonces, las unidades del coeficiente de balasto o módulo de reacción también pueden ser en PSIs, ojo. Y en unidades inglesas normalmente trabajamos con PSIs, que no hay que confundir con el valor, no hay que confundir con el valor PSI en mayúsculas, ¿no? Que PSI en mayúsculas significa índice de condición del pavimento. Pavement Condition Index no tiene que ver con nada con esto, ¿verdad? PSI en minúsculas hace referencia a las unidades inglesas del coeficiente de balasto. PSI sobre pulgada o libras por pulgada cúbica. ¿De acuerdo? Entonces hay que recordar esto y con ello ya tenemos, digamos, la teoría básica para poder utilizar este parámetro. Bueno, hemos hablado un poquito de módulo resiliente, de módulo de reacción, y ahora ya vamos a la práctica en sí. Vamos a hacer una última parte teórica del caso del CBR 2.25. Vamos a hablar de CBR. Imagino que ustedes han leído sobre CBR. El CBR es un parámetro mecánico de los suelos. Si se quisiera dar un concepto simple, rápido, podríamos decir que es la resistencia de un suelo al corte por punzonamiento. Diferente a la resistencia al corte de un suelo, ¿verdad? Hemos hecho en suelos 2 la resistencia al corte no drenado de un suelo, ¿verdad? En este caso, el CBR en sí es también una resistencia al corte, pero por punzonamiento, donde se hinca un pistón de acero de 3 pulgadas cuadradas de área al suelo. Y este pistón con una carga que se le aplica, pues lo que hace es cortar el suelo, ¿no? Lo corta el suelo, lo hinca, ¿no? Se hinca al suelo y se mide la carga que he necesitado para hincar ese suelo en una longitud de 0.1 pulgadas. Entonces obtengo el CBR. Así de simple. Vamos ahora a explicar un poco el detalle. El CBR entonces se lo puedo determinar utilizando una fórmula. CBR es igual al esfuerzo unitario patrón, perdón, el esfuerzo unitario de ensayo sobre el esfuerzo unitario patrón. Esos esfuerzos se dan pues en unidades de esfuerzo, ¿no? Pueden ser PSIs, pueden ser kilos por centímetro cuadrado o en megapascales, en pascales, ¿no? Eso por 100. Esa es la fórmula general del CBR. Ahora lo que hay que entender, ¿qué cosa es un esfuerzo unitario de ensayo? El esfuerzo unitario de ensayo, en otras palabras, jóvenes, es lo siguiente, hay que entender esto nada más. El pistón CBR es una barra de acero de 3 pulgadas cuadradas de área, al que se le aplica pues una carga P. Le aplicamos una carga P. Esa carga P que se aplica a esta barra de acero cuya área es igual a 3
pulgadas al cuadrado. Se hace una carga distribuida, lógicamente, ¿no? Es un pistón de 3 pulgadas, más o menos 5 centímetros de diámetro aproximadamente, ¿no? Esa carga P va a hacer de que este pistón se hinque al suelo. Entonces, lo que va a ocurrir, si nos acercamos, si hacemos un zoom, digamos, ahí en esta parte, vamos a hacer un zoom aquí. Ahí hacemos un zoom y acá lo vamos a dibujar grande. Más o menos va a ser esto, ¿no? El pistón ahí está agrandadito. Ya sabemos que aquí se le está aplicando una carga P. Lo que se mide es que ese pistón hinque pues al suelo, ¿no? Acá, que hinque 0.1 pulgadas. Entonces, cuando esta carga P va incrementándose y llega a hincar 0.1 pulgadas, en ese momento se anota la carga. Se anota la carga. Entonces, diríamos, el esfuerzo de ensayo, ¿no? Es igual a la carga P sobre el área del pistón, ese es esfuerzo, ¿no es cierto? Para hincar, cuando le podemos ver, cuando, esto le vamos a poner profundidad de hincado, le podemos llamar, ¿no? PI, cuando PI es igual a 0.1 pulgadas, también se suele calcular CBR cuando PI es igual a 0.2 pulgadas, en esos dos valores normalmente, ¿no? Y ese es el esfuerzo de ensayo, ¿se entendió? Tengo un cilindro de acero, cuya área es de 3 pulgadas cuadradas, esta es una barra de acero, al cual se carga y se hinca contra el suelo. Ese cilindro con esa carga P, que pueden ser pues 100, 200, 500 kilos o 1000 kilos, lo que va a hacer es pues cortar el suelo, ¿no? Va a cortar el suelo. Aquí este suelito va a ser cortado, ¿no? Entonces, cuando esta carga P hinque a este pistón de acero, una profundidad de 0.1 pulgadas, en ese momento registro cuál es la carga. Esa carga entre el área del pistón, este es el pistón CBR, me da el esfuerzo que he utilizado para hincar 0.1 pulgadas, ese es el esfuerzo en el ensayo. Y de esa forma obtengo este el numerador, ¿verdad? Aquí, esfuerzo unitario de ensayo. De esa forma se obtiene este valor de acá arriba. El valor del denominador, esfuerzo unitario patrón, se hace el mismo procedimiento, solo que ya no en el suelo, ¿no? Este de acá es el suelo, este es el suelo de ensayo. Suelo ensayado, ¿no? O suelo de ensayo, podemos llamar. El esfuerzo patrón es en el suelo patrón. Es esto mismo, solo que en el suelo patrón. ¿Y qué cosa es un suelo patrón? Suelo patrón. Ahí entra este término suelo patrón. Es un suelo modelo. El suelo patrón es un suelo compuesto por piedra triturada, compactada al 100% de su máxima densidad seca, en donde también se hinca ese mismo pistón. Se hinca ese mismo pistón y lo que se busca es hincarle 0.1 pulgadas y para el cual se registra la carga requerida, la carga P requerida. Entonces P sobre el área del pistón para hincar 0.1 pulgadas, pero en el suelo patrón, que es un suelo compuesto por piedra triturada, es el esfuerzo patrón, que aquí lo tengo en mi fórmula. Ese esfuerzo unitario patrón es una constante.
Y esa constante la tienes en la bibliografía especializada, ¿no? Ahí está. Vamos a ver. CBR. Ahí está. Esta es la formulita que estábamos hablando. Y aquí están las constantes. Este es el esfuerzo unitario patrón. Ahí está. Esfuerzo unitario patrón en megapascal, kilo por centímetro cuadrado, en PE6. Para hincar 0.1 pulgadas, la constante es 1000 PE6. Para hincar 0.2 pulgadas, 1500 PSI y así sucesivamente, ¿no? Los dos valores que se utilizan para hacer nuestros ensayos son este 1000 y este 1500. Esos dos valores. Los demás son con fines académicos, con otros fines, para también, digamos, determinar otros parámetros que tengan que ver con esta resistencia al corte por punzonamiento. Pero estos dos valores, 0.1 y 0.2, son los que utilizamos en carreteras. Es así de simple el CBR. Entonces, ¿qué ocurre si el CBR de un suelo, cómo se interpreta, ¿no? Si el CBR de un suelo, digamos que fuera 50%. ¿Qué significa esto? Si el CBR de un suelo es 50%, ¿qué significa? Si tú analizas esta formulita, te vas a dar cuenta. ¿Cuándo resulta ser 0.5? Si aquí haces tu despeje en CBR, igual. Para que salga 0.5, como me dice el ejemplo, 50%, ¿qué es lo que debe de haber ocurrido? Que este esfuerzo unitario de ensayo, digamos, por decir, fuera 100, por decir. ¿Cuánto tuvo que ser el esfuerzo unitario patrón? 200. Por 100 y tienes el 50%. Bueno, acá estamos sin el porcentaje y nada más, ¿no? Entonces, ¿qué significa que un suelo tenga un CBR igual a 50%? Que el esfuerzo unitario de ensayo en ese suelo fue la mitad del esfuerzo unitario patrón. Así se interpreta. También puedes decir que la resistencia al corte por punzonamiento de ese suelo ensayado, cuyo CBR es 50%, es la mitad de lo que resiste el suelo unitario patrón. De lo que resiste el suelo patrón. ¿Qué cosa es el suelo patrón? Es piedra triturada, compactada al 100% de su máxima densidad seca. Es similar, es una base granular, en otras palabras. Ese es todo el concepto, eso es todo el concepto de CBR, que hay que entenderlo bien, y a partir de ello ahora solamente queda el detalle de ver cómo se hacen los cálculos en campo y en laboratorio para determinar CBR, campo, CBR de laboratorio. Sí. Puedes determinar CBR, ¿no? Las modalidades del ensayo, el ensayo CBR. Puede ser de 3 modalidades, ¿no? Ya sabemos eso. Puede ser el CBR in situ, en el sitio, en laboratorio y en laboratorio, pero con muestra inalterada. ¿Está claro? Esas 3 formas tengo de conocer el CBR directamente. Y no solamente esas 3, indirectamente también puedo obtener el CBR. Y eso es lo que se hace también en carreteras, ¿no? Puedo, a ver, cuando hacemos el estudio de suelos, de mecánica de suelos en una carretera, entre Calicata y Calicata, por decir, tengo 250 metros. Y quiero saber cuánto es el CBR en la mitad, por ejemplo. Y eso se hace en una exploración inicial, cuando estamos haciendo la exploración de mecánica de suelos, ¿no? Puedo utilizar, si es que no puedo, digamos, llevar todo el equipo necesario para hacer CBR in situ, que se requiere, pero un equipo a veces que no está pues a disposición, ¿no? Aquí este es el CB placa, aquí vamos a ver el CBR de campo. Este es el instrumental para el CBR de campo, observen, ¿no? Se requiere un vehículo para reacción, ahí está el pistón, para medir la carga se utilizan estos diales de carga, ¿no? Aquí está el ensayo de CBR, se necesita un vehículo, ¿verdad? Para acceder, entonces, muchas veces cuando estamos haciendo estudio de mecánica de suelos en una carretera, es inaccesible el sitio donde vayamos a hacer el estudio, ¿no? No va a entrar un carro.
Entonces no podemos hacer pues el ensayo CBR in situ si es que no va a entrar el carro, ¿verdad? ¿Y qué alternativas tenemos? Hay una alternativa que es utilizar el PDC, ¿no? El penetrómetro dinámico de cono, que es un equipo mucho más sencillo, ¿no? Acá podemos ver una imagen probablemente. A ver, aquí. ¿Dónde están? Acá. Aquí podemos ver el famoso PDC. Este es el equipito. Si observa acá hay una imagen, este es el PDC. Acá va a haber otra imagen, vamos a ver mejor. Acá. Ahí podemos observar la varilla, una varilla que se hinca con un mazo que cae sobre un soporte, e hincas la varilla con una punta cónica normalizada, ¿no? Cuentas número de golpes para hincar, si no me equivoco, 10 centímetros, 15 centímetros la varilla, y vas contando y luego con ello obtienes un índice PDC que se correlaciona con el CBR. Este equipo sí lo puedes llevar donde sea, ¿verdad? Y entonces te permite obtener CBR in situ. Entonces, esa es una alternativa que se utiliza en campo, ¿no? No haces CBR in situ con el equipo normalizado, haces con PDC. Lo correlacionas y ya tienes el CBR de campo. El CBR in situ del suelo natural, del suelo natural compactado. Ya, entonces ahí hay varias imágenes, ustedes han visto ahí, fácilmente podemos ver, y en el YouTube se tienen pues un montón de videos en donde te explican cómo es ese ensayo. Bien, entonces el CBR es un ensayo pues que permite conocer la resistencia de un suelo en comparación con otro, ¿no? Es una resistencia relativa, relativa al suelo patrón. ¿De acuerdo? Eso es el CBR. Para medir la carga que estoy aplicando al suelo, se utiliza este dial de carga entre el pistón, acá está el pistón CBR, observen. Este es el CBR in situ, ¿no? Aquí está el pistón CBR y ahí está el dial de carga y este de acá es un gato hidráulico. Un gato hidráulico que al girar la manilla, pues el pistón sale y empuja este dial de carga contra el pistón. ¿Para qué? El dial se va a deformar, ¿verdad? Cuando se hinca, va a deformar, se va a achatar este dial. Al achatarse, hace que se mueva este dial de carga. El anillo se achata y el dial te registra cuánto se está achatando. Esa longitud que se deforma está calibrada y te permite calcular, determinar la carga que has aplicado. De forma indirecta obtienes la carga aplicada. Y aquí hay otro dial. Este es el dial de penetración, ¿no? Este dial permite medir o mide cuánto está penetrando este pistón CBR en el suelo. Entonces necesitas dos diales. Uno para medir la carga que se está aplicando y el otro para saber cuánto está hincando el pistón en el suelo. Y hay que hincar pues 0.1 pulgadas. ¿Cuánto es 0.1 pulgadas en milímetros? 2.5 milímetros. 2.5 milímetros. Hincar 2.5 milímetros a un suelo no es nada fácil, jóvenes. Requiere de una carga considerable. ¿De acuerdo? Esa es la forma en que se obtienen esos cálculos, ese valor de CBR. ¿Existe alguna pregunta? Como nos hemos terminado la teoría, ahora sí vamos a empezar con la parte práctica. No hay preguntas. Entonces vamos a la parte práctica. Vamos a calcular el CBR de un suelo. Primero vamos a hacer un ensayo de CBR in situ, luego un ensayo de CBR de laboratorio, que es un poquito más trabajoso, pero al final es bastante sencillo, ¿no? No hay mayor complicación. En su Classroom, jóvenes, tienen ustedes este ejercicio, en donde tienen ahí, por ejemplo, ya el formato que se utiliza para hacer el ensayo de CBR in situ. Se anotan registros de la carga que se esté aplicando por
cada longitud que se penetre en el suelo. Esa lectura se anota aquí en esta primera columna para penetraciones de 0, 0.025, 0.050, 0.075. Es decir, esta lectura ya está normalizada, así que se puede utilizar este formato, ¿no? Y para hincados de 0.025 milímetros, 0.050 pulgadas acá, o 0.64 milímetros, 1.27 milímetros, 1.91 y 2.54 milímetros. Para esas cargas utilizadas para hincar estas longitudes, estas penetraciones, se registran aquí. Es sencillo, ¿no? Se registran ahí las lecturas del dial con el que voy a hallar carga, y luego se divide entre el área del pistón y obtengo esfuerzo. Así de simple, ¿no? Una vez que había obtenido el esfuerzo, ahí viene un poquito del proceso CBR, que hay que dibujar la curva esfuerzo-penetración para ver si la curva requiere o no corrección, si el ensayo requiere o no una corrección. Eso vamos a aprender ahora. Y si no requiere una corrección, simplemente el esfuerzo que haya resultado para hincar el pistón 2.54 milímetros o 0.1 pulgadas, dividido entre el esfuerzo unitario patrón, que es 1000 PSI, recuerden, ya tengo el CBR. Así de fácil, ¿no? Es facilísimo. O sea, no existe complicaciones. Claro que de la teoría a la práctica es un tanto diferente. Hay muchos detalles que hay que conocer y eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, aquí está un primer ejercicio. Nos hablan de un ensayo CBR de campo en el que se registró, dice, la información mostrada en esta tabla. Ahí está la información mostrada. ¿Qué cosas se han obtenido? Lecturas del dial, ¿no? En el ensayo CBR se hinca el dial, digamos el pistón de carga, y el dial registra pues toda la carga que aplicamos para hincar ese pistón. Entonces, cuando el pistón hincaba 0.64 milímetros, el dial marcaba 11 unidades. Cuando el pistón hincó 1.27 milímetros, el dial marca 21. Cuando el pistón ha penetrado 2.54 milímetros, la lectura del dial fue 44. Y así se penetró hasta 12.7 milímetros. ¿Cuánto es 12.7 milímetros? Estamos hablando de 1.27 centímetros. Un centímetro, hincar o cortar el suelo 1 centímetro, ha requerido una lectura de dial de 206. Muy bien, la pregunta es, ¿cómo con estas lecturas de dial se la carga? Para eso, jóvenes, lo que tenemos que saber es, la ecuación de este anillo. Todo anillo que se utilice en ensayos de laboratorio o de campo tiene una ecuación propia, una ecuación particular, que solo sirve para ese anillo. Y ese anillo tiene esa ecuación de calibración cada vez que se calibra el equipo o el anillo. Y según norma hay que mandarlo a calibrar cada 6 meses. Cada 6 meses tiene que ser calibrado y la empresa que calibra los equipos te entrega su cartita de calibración. Ahí está una ecuación de calibración del anillo. Que en este caso, en este ejemplo, nos dice que la ecuación de calibración es Y kilogramos, Y en kilos es igual a X divisiones, la lectura del dial, más 9.94841. Esa es la ecuación en esa calibración. Eso varía, jóvenes, y no sirve para otro anillo. El otro anillo tiene su propia calibración. Muy bien, ya tenemos ahí la ecuación del anillo. Entonces lo único que nos queda ahora es aplicarlo. ¿Cómo se calcula el esfuerzo de penetración? En kilos por centímetro cuadrado. El esfuerzo de penetración. La lectura del dial, utilizamos la ecuación del anillo. ¿Qué cosa hace la ecuación del anillo? Permite obtener la carga aplicada. Entonces, acá está la ecuación del anillo. X divisiones es la lectura, es decir, 0, 11, 21, así, ¿no? Para el primer caso, 0. Para, digamos, una penetración de 0, la lectura es 0. Si lo reemplazo en esta ecuación, ¿cuánto va a ser Y en kilos? Es la parte, digamos, de error que puede tener el anillo, ¿no? 0 más 9.9 kilos. Es decir, para una penetración de 0, el anillo está recibiendo una carga de 9.9, o sea, 10 kilos prácticamente. El anillo, pues ahí tiene algún problema ya por el uso de repente. Pero después ya
mide pues cuánto es la carga en sí, ¿no? A ver, cuando el anillo ha penetrado, el pistón ha penetrado 0.64 milímetros al suelo, la lectura que se ha tenido es 11. ¿Cuál será la carga? Simplemente lo reemplazamos en esta formulita. El área del pistón, que es 3 pulgadas cuadradas, está convirtiéndose a centímetros cuadrados para manejar el tema de las unidades, es 19.35 centímetros cuadrados. Hagan ustedes su conversión. Muy bien, entonces se completa esta tablita. Es fácil, ¿no? Acá tenemos las lecturas del dial y ya está calculado el esfuerzo. Aunque lo que primero podría haberse hecho es primero calcular la carga y luego esa carga dividirla por el área del pistón y tener los esfuerzos, ¿no? Lectura del dial, carga aplicada en kilos y después el esfuerzo, también de esa forma. Pero aquí se ha saltado un paso. De la lectura del dial ya tenemos el esfuerzo aplicando esta fórmula simple. No veo necesidad de calcular cada uno, ¿verdad? Calcularemos uno en todo caso. A ver, aquí hagamos un ejemplito. A ver, en el caso, por ejemplo, de esta, a ver. Cuando tenemos el esfuerzo para una penetración de 3 esfuerzos. Vamos a ponerle esfuerzo. Para una penetración de 3.81 milímetros. Es igual. El área, esfuerzo es peso sobre área, ¿no? O fuerza sobre área. El área es 19.35 centímetros cuadrados. Y lo que se ha aplicado, la carga aplicada, lectura del dial. ¿Dónde está la lectura del dial? 68. 68, y eso dice nuestra ecuación, ¿verdad? La ecuación del anillo es división de la lectura del dial más 9.9484. Más 9.9484. Listo, ahí está. Entonces tendríamos acá ¿cuánto? Un esfuerzo, hay que hacer esta operación, y de seguro va a resultar esfuerzo 4. Con un solo decimal se expresa, ¿no? 4.0 kilogramos por centímetro cuadrado. Fácil. Eso ustedes lo implementan en una hojita de cálculo y rápidamente obtienen esos valores. Una vez obtenidos los esfuerzos, todos los esfuerzos para cada lectura, lo que hacemos seguidamente es dibujar el diagrama esfuerzo-penetración. Ahí está. Sugiero que ese diagrama lo dibujen a mano, practiquen ustedes el dibujo del diagrama a mano. En su examen lo tienen que hacer a mano, ¿no? No pueden utilizar una hoja Excel, tienen que ser a mano. Entonces se fijan las escalas correspondientes. En el eje de las abscisas tienen que tener pues desde 0 hasta la máxima penetración registrada en el ensayo. ¿Cuánto es la máxima penetración registrada en el ensayo? 12.7 milímetros. Entonces puedo ir de 0 a 12.5, acá está, ¿no? 12.5 y 12.7 por eso se pasa acá, ¿no? Pude haber hecho de 0 a 15 o de 0 a 13, ¿verdad? Ya eso depende de cada uno, pero tienen que considerar ese procedimiento al momento de dibujar. Y en el eje de ordenadas, donde vamos a dibujar el esfuerzo, desde el menor valor al máximo, ¿no? De 0.5, es decir, de 0 hasta 11.2, que puede ser 12, ¿no? De 0 a 12, ahí está. Se hace la escalita y se ubican los puntos. Estos puntos, color blanco, son los puntos de esfuerzo y penetración. Se dibujan esos puntitos. Y la forma de unir o de graficar la curva esfuerzo-penetración es una forma de tal manera que se compensen los puntos, que compense los puntos graficados. Es una línea curva dibujada manualmente, de tal forma que represente de mejor manera
a la serie de puntos que hemos dibujado, que son estos puntos círculos sin relleno que tenemos acá. Una vez que se hace esa curva, se traza una recta tangente, digamos, al tramo recto de esa curva, es decir, se busca un punto de inflexión, donde la pendiente de una recta paralela o muy similar al tramo recto de la curva sea de máxima pendiente. Eso es lo que se busca. Y aquí esta línea punteada justamente representa eso. Y ese procedimiento se hace a mano. Ustedes tienen que agarrar una reglita y buscar esa pendiente. Normalmente es una recta que coincide pues con este tramo recto y se traza. Ahí está la línea, ¿no? Se traza la línea de tal forma que interseque al eje de abscisas, como se observa aquí. Hay que trazar e intersecar al eje de abscisas y lo que se va a hacer luego, si se nota una distancia entre el origen de la curva y la línea secante que hemos trazado, ahí está. Si se observa una distancia, esa es la distancia a corregir. ¿Cómo se corrige? Lo que nos interesa es el esfuerzo de penetración para 2.5 milímetros de penetración, ¿no? O 0.1 pulgadas de penetración. Si es que no hubiera corrección, desde este punto hasta aquí habrían 2.5 milímetros, es decir, aquí una línea recta y trazo y acá esfuerzo, hallo mi esfuerzo, ¿verdad? Sería así. Pero como hay corrección, este origen pues cambia, ¿no? Ya el origen no es este cero, sino es este nuevo punto. Aquí es el cero corregido. Y por ende, todo recorre esta distancia, que es la distancia de corrección, ¿no? Esa es la distancia de corrección. Esa distancia tiene que recorrer también este 2.5, ¿verdad? Entonces será esta de acá. Esa es la distancia de corrección. Y desde este cero hasta este punto se tienen 2.5 milímetros. Entiéndase 0.1 pulgadas. Entonces, desde este punto trazo una vertical hasta que interseque la curva, una horizontal, y aquí leo el esfuerzo corregido. Este de acá es el esfuerzo corregido. 3 puntos y tantos. ¿Cuánto es la corrección? Eso debe estar ya en la resolución. A ver, aquí. ¿Cuándo es la corrección? Cuando la curva es cóncava hacia arriba. Aquí justamente se nota cóncava hacia arriba, por eso que hay una corrección, ¿no? Entonces, ¿cuánto se ha leído ahí? 3.25. 3.25 para 0.1 pulgadas y 6 kilos por centímetro cuadrado para 0.2 pulgadas. Se leen esas dos correcciones. Y está aquí, ¿no? Las dos correcciones. 6 kilos por centímetro cuadrado y 3.25 aquí son los valores corregidos y están acá detallados en nuestro punto. Ya está, ¿no? Y con eso ya hemos terminado. Hacemos la fórmula del CBR, 3.25 para penetrar 0.1 pulgadas, kilos por centímetro cuadrado, entre el esfuerzo unitario patrón. En PSI es 1000 PSI. En kilos por centímetro cuadrado, el esfuerzo unitario patrón es 70.3 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? La conversión. Eso por 100, 4.6%, y ese es el CBR. Ese suele. Para verificar, se hace el cálculo para 0.2 pulgadas. ¿Cuánto es el esfuerzo unitario del ensayo para 0.2 pulgadas? 6 kilos por centímetro cuadrado. Entre el esfuerzo unitario patrón para 0.2 pulgadas, que es 105.5. Sale 5.7. Y ahora hay una discrepancia entre los dos. ¿Cuál es el CBR de ese suelo? ¿Es 4.6 o 5.7? Entonces ahí recurro a la norma. Todo esto es según la norma, ¿no? Esto está siendo aplicado según la norma del MTCE 130, si no me equivoco. MTCE 130. Eso tienes que revisar, eso está en los apuntes, y es pues una labor que tienes que hacer tú, tienes que estudiar, ¿no? Revisa esa norma, por favor, la correspondiente al CBR in situ, la norma EM, ¿no? EM del Ministerio de Transportes. Revisa eso. ¿Qué dice esa norma? Dice, la relación de soporte, o sea, el CBR a reportar es normalmente
la que corresponde a 0.1 pulgadas de penetración. Si para 0.2 pulgadas de penetración la relación de soporte resulta ser mayor, se debe repetir el ensayo. Aquí, para 0.2 es mayor que para 0.1, entonces, ¿qué pasa? Debe de repetirse el ensayo. Lo normal es que 0.1, o sea, la penetración o el esfuerzo o el CBR para 0.1 sea mayor o similar a el de 0.2. Entonces se toma el de 0.1. Pero cuando el CBR para 0.2 es mayor que el CBR para 0.1 pulgadas de penetración, entonces se debe repetir el ensayo. ¿Entendido? Eso está en la norma. Encuentra esa parte en la norma, márcala, subrayala, ¿no? En caso de ser el primer ensayo, se debe repetir la respuesta ya final a este ejercicio. En caso de ser el primer ensayo, se debe repetir el mismo debido a que el CBR in situ correspondiente a 5.08 milímetros, o sea, 0.2 pulgadas de penetración, es mayor al que corresponde a 0.1 pulgadas, entonces se debe repetir el ensayo. En caso de que sea la repetición, es decir, ya esto es el ensayo de repetición, hagamos de cuenta, entonces el CBR in situ del suelo ensayado es 5.7, el que corresponde a 0.2. Ahí están los dos casos que se pueden, digamos, dar en la práctica. Y ya está, y con eso se ha terminado. El CBR de ese suelo es bastante bajo, 5.7%, o sea, resiste 5.7% lo que resiste el suelo patrón, que es una piedra triturada compactada al 100% de su máxima densidad seca. Es un suelo bastante bajo, de baja resistencia al corte por punzonamiento. Eso es todo el CBR, jóvenes, ¿no? Al menos el CBR in situ es así de fácil. Claro que en la práctica tienes que hacer no solo uno, tienes que hacer, pues, en un punto mínimamente 3, ¿no? Entonces, cuando haces 3 en un punto, que no puede ser en el mismo, tiene que ser por lo menos distanciado entre punto y punto unos 30 centímetros, el promedio es tu CBR de campo, ¿no? El promedio. Claro, eso se hace en el caso de un experimento, de un ensayo con cuidado, pero cuando estamos en carretera, haces uno nomás, pues, ¿no? Uno y ya tienes el valor, ¿no? Y así calculas los otros CBRs. Así de simple. Ese es el CBR in situ. Y ahora, si nos queda tiempo, vemos el CBR de laboratorio. ¿Quieres? Falta 20 minutos. Bueno, veremos un poquito de CBR de laboratorio. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Si es que hubiera alguna pregunta. Si es que hubiera alguna pregunta. Esta es la clave del CBR, ¿no? Hay que entender esta parte que hemos hecho y se entiende. ¿Están ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Disculpe, yo dije, ya me he quedado solo, ¿se han dormido todos? No, una cosa de ingeniero. Sí, ¿con quién hablo en primer lugar? El día es lo que he puesto todo mi punto. Frank, el único que está presente en la sala eres tú, Frank. Adelante, a ver, haz tu preguntita. Ya, el área del pistón siempre va a ser 3 pulgadas cuadradas. Sí, es 3 pulgadas, eso está en norma. Ok. Ahora, en el CBR con muestra inalterada, ¿cómo es que se extrae una muestra inalterada para que sea... Muy bien. Es que el molde CBR, que es el mismo molde que utilizamos, el mismo diámetro del Proctor, ¿no? El mismo diámetro. El molde CBR es más alto, pero es el mismo diámetro del Proctor modificado. Tiene un collarín tipo cuchilla. Ahí está. Bueno, este es el CBR in situ. Aquí vamos a ir a ver el CBR de laboratorio. Ahí está, ¿no? Este es el molde de Proctor, chatito. Y este es el CBR, molde más alto. Y para obtener muestra inalterada, este collarín es tipo cuchilla para obtener la muestra. Entonces, se lleva el molde, se coloca el collarín tipo cuchilla y se hinca en el suelo. Se va cortando los costados y se va hincando y se obtiene una muestra
inalterada, entre comillas, porque también no es tan inalterada que digamos, ¿no? Porque al momento de hincar siempre se altera, ¿no? Y al momento de transportar y todo ello, llega a alterarse, pues, el suelo, definitivamente, ¿no? En ningún caso va a ser inalterada, pero para efectos prácticos se considera inalterada. ¿Está explicado eso, Frank? Sí, ingeniero. Ya. Bien, entonces ya con eso tenemos la teoría o la práctica, ¿no? Teoría y práctica del CBR in situ. Así se obtiene. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se determina el CBR de laboratorio. Bien. Quería cargar la norma también, ¿no? Para que la vean. Manual de ensayo de materiales, la versión 2016 es la que está vigente, ¿no? Esta es la norma actual, Manual de ensayo de materiales del MTC. Y para el CBR in situ es la norma MTCE 133. Ahí está. CBR en el terreno, CBR in situ. Tienen que estudiar todo esto, ¿no? Hay que leer ahí cuál es su finalidad y alcance, las referencias normativas, ¿no? ASTM de 4429. Esa es la referencia normativa. Ahí están los equipos. Y lo que preguntaba su compañero sobre el pistón, ¿no? El pistón siempre es 3 pulgadas cuadradas, ¿no? Pistón de penetración, el diámetro 50.8 más menos 0.1 milímetros, ¿no? Ese es su diámetro, o sea, 2 pulgadas de diámetro, 3 pulgadas de área, o sea, 19.35 centímetros al cuadrado, acá le han puesto al cubo, ¿no? Error en la norma, cuadrado. Entonces hay un errorcito en la norma, ¿no? Aquí. Ahí está un error. Centímetro cúbico, dice ahí, está mal. Bueno, entonces hay 19.35 centímetros al cuadrado. Eso es norma. Eso se tiene que cumplir en el equipo. Y ahí están todos los instrumentos que se van a utilizar. En laboratorio ustedes van a hacer este ensayo y ahí van a ver con detalle pues estos aparatos, el procedimiento y todo, ¿no? Yo me estoy ocupando solamente de dar pues lo que los ingenieros debemos de conocer, ¿no? Cómo se hace el ensayo, cómo se interpretan los resultados, para qué nos sirven, cómo se utilizan esos resultados. Eso es lo que estamos haciendo aquí. En el curso de laboratorio de diseño de pavimentos ustedes van a ejecutar el ensayo, ¿no? Van a hacer, bueno, como están haciendo que virtual, por lo menos van a ver con detalle cómo se hace este ensayo, ¿no? El CBR, tenemos el equipo de CBR in situ, CBR de laboratorio para este ensayo. Y aquí está precisamente esta norma que hemos aplicado, ¿no? Cuando el CBR para 0.2 pulgadas es mayor al CBR para 0.1, qué es lo que se hace y todo ello está aquí, ¿no? En cálculos e informe 7.12. Ahí revisen su rayo. Esto de la corrección también hay que explicar porque es muy importante. Una curva normal CBR es esta curva que vemos aquí, la más grande, digamos, ¿no? La curva más grande, observemos que hay una concavidad hacia abajo nada más, no hay concavidades hacia arriba. Entonces, no requiere corrección. Si les sale la curva de esa forma, no requiere corrección. En cambio, la curva más pequeña, esta de acá, observen que en su inicio exhibe pues una concavidad, ¿no? Aquí. Esta concavidad hacia arriba, y también la curva intermedia, acá tiene una pequeña, es el caso nuestro, por ejemplo, el que hemos hecho nosotros, una pequeña concavidad hacia arriba viva, ¿no? Entonces la corrección también es pequeña. Y esta otra curva, pues la corrección es mucho más grande, ¿no? Entonces, es por ello que tengo que calcular el valor del esfuerzo en el ensayo y en el suelo patrón
más allá pues de 0.2 pulgadas, ¿no? Tengo que llegar hasta 0.5 pulgadas de penetración para graficar la curva y que me permita finalmente apreciar si requiere o no requiere de corrección. Después de calcular los esfuerzos, necesito graficar definitivamente, ¿no? Obligadamente necesito graficar para determinar si se requiere o no corregir ese resultado. ¿Cómo puedo darme cuenta de ello? Cuando la curva es cóncava hacia arriba, entonces necesita una corrección. ¿Cómo se hace la corrección? Como verán acá, siempre hay un tramo recto, ahí se traza una recta y prolongo hasta cortar el eje abscisas y tengo el punto del nuevo origen, como habíamos explicado. Esa corrección es importante, ahí está también en la norma y listo. Eso es lo que hay que conocer, jóvenes. Muy bien. Vamos con la teoría. Bueno, a Frank, por haber participado en esta clase, vamos a premiarlo con 1 punto al parcial, 2 puntos a su práctica, más 1 punto a su artículo. Bueno, es el único que ha participado, así que Frank se ha llevado todos los puntos en esta sesión, ¿no? El resto siga durmiendo, no participa. Y no pregunta. Muy bien. Vamos a ver ahora un segundo caso. Un segundo ejemplo. Aquí sí nos van a pedir muchas cosas. Esto va a ser un ejemplo completo de CBR de laboratorio. A ver, dicen, en un ensayo de CBR de campo, CBR de campo, esto es de campo. Este es el de campo, es el ejemplo que hemos visto. El ejemplo 2.1, ahí está. Ejercicio 2.2. Calcule el porcentaje de expansión. Ya nos están pidiendo una cosa diferente. Es que en un ensayo CBR también se hace la medición de la expansión. Según norma, un ensayo CBR en laboratorio es cuando se moldean 3 moldes con una misma muestra de suelo, ¿no? Una misma muestra de suelo que se divide en 3 partes iguales y se moldea, se compacta a la máxima densidad seca que se ha determinado previamente con el Proctor. Antes de hacer el CBR tienes que haber hecho Proctor para saber máxima densidad seca y humedad óptima. ¿De acuerdo? Antes del CBR tienes que haber hecho Proctor para conocer esos 2 valores. Con esa humedad óptima trabajas ese suelito que vas a ensayar en el CBR. Le das la humedad óptima, lo mezclas y tienes 3 porciones de suelo y cada porción se va a compactar a máxima densidad seca en los moldes CBR. Se necesitan 3 moldes CBR mínimamente entonces. La energía de compactación es la misma utilizada en el Proctor modificado. Una energía de compactación que, si no me equivoco, es algo de 2.700 kilonewton por centímetro cúbico, si no me equivoco. Bueno, hay que revisar la norma. Bueno, la misma energía de compactación del Proctor modificado. Nos dice entonces primero determinar el porcentaje de expansión. Una vez que se han moldeado los suelos, se ha compactado en los moldes, antes de la penetración, estos suelos hay que saturarlos. Es que en realidad el CBR que nosotros tenemos que conocer es generalmente el CBR en las condiciones más críticas del suelo. Y la condición más crítica del suelo es en su estado saturado. Entonces, para ello hay que sumergir la muestra en agua durante 96 horas.
Estamos hablando de 4 días, ¿no? 4 días sumergido en el agua, la muestra compactada en cada molde, y en ese tiempo, si el suelo tiene finos, lo que va a pasar es de que se va a hinchar y se va a expandir. Entonces se puede leer, se puede determinar un porcentaje de expansión. Si el suelo no tuviera muchos finos, entonces no se va a observar pues una expansión considerable, pero sí, o casi siempre se observa algo de expansión. Aquí nos dicen calcular el porcentaje de expansión y el CBR al 95 y 100% de la máxima densidad seca, es lo que les decía, ¿no? El CBR varía con la humedad y varía con el porcentaje de compactación del espécimen. Pero hay un detalle. Como me dicen acá, determinar el CBR al 95 y al 100% de la máxima densidad seca, si yo he moldeado solamente 3 moldes a la máxima densidad, ahí cometí un error. Se moldean 3 porciones de suelo a diferente densidad. El primer molde a baja densidad, dándole solamente 10 golpes por capa. El segundo molde a mediana densidad, dándole 25 golpes por capa. Y el tercer molde a máxima densidad, dándole los 55 golpes según norma por cada capa. ¿Cuántas capas son? Son 5 capas, ¿no? En el producto. Entonces, lo que hago es el primer molde, baja densidad, el segundo molde, mediana densidad, el tercer molde, alta densidad o máxima densidad. Entonces, con eso puedo obtener el CR a diferente densidad, a la que quiera, ¿no? En este caso me están pidiendo al 95 y al 100%. Si fuera un suelo, el suelo que voy a utilizar en un terraplén, entonces aquí sería al 90 y al 95%, ¿verdad? Y si ese suelo se va a utilizar en subbase también, probablemente pues tenga que compactar al 100%. Entonces necesitaría calcular en esos 3 porcentajes, probablemente. Pero lo normal es calcular al 95 y al 100 o al 90 y al 95 de la máxima densidad seca de un suelo ensayado en laboratorios. En las tablas siguientes se muestran los datos de compactación, expansión y penetración de los especímenes ensayados. Muy bien, ahí vemos un anillo de carga con su dial y un dial de deformación y de la precisión que se requiere para este ensayo, ¿no? Hay que tener un poquito de curiosidad para observar, ¿no? La precisión del dial de deformación, por ejemplo, debe ser de 0.001 pulgadas mínimamente. Con esto puedo medir la penetración y la deformación del anillo con un dial similar, de características similares. ¿Qué más tenemos aquí? Es otro anillo y la ecuación es diferente, ¿verdad? Acá está una ecuación del anillo que pertenece a este de acá, de este ejercicio. Eso ya sabemos cómo se aplica y ahí tenemos los datos. Compactación, expansión y penetración. Bien, y ahora simplemente nos queda aplicar el procedimiento del cálculo del CBR de laboratorio, ¿no? Para calcular CBR al 95 y al 100% de la máxima densidad seca que vamos a desarrollar en la clase que viene. ¿De acuerdo? No hay preguntas, jóvenes, con eso hemos terminado esta clase. Espero se haya entendido y cualquier duda que tuvieran pueden hacerlas en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, nos vemos el día miércoles.